vamos a ver la tercera parte de este tema, los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero cada una de estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hoy vamos a ver la tercera parte de este tema, que es los dones del Espíritu Santo. Mirábamos la semana antepasada, mirábamos cómo es que en veces pensamos que el ser cristiano es solamente recibir a Cristo. Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos ha rescatado del infierno, lo cual es suficiente. Si eso es todo lo que Dios quisiera por nosotros, es suficiente. Estábamos perdidos y ahora somos salvos por Cristo Jesús. Pero ¿es todo eso el cristianismo? ¿Es todo el venir a la iglesia, sentarnos, volver a la casa y a lo mejor tener una vida una vida cómoda como seres humanos? ¿Es todo lo que Dios tiene para nosotros? Quiero decirles, no es todo. Lo mirábamos la semana pasada, como los moveres espirituales que habla 1 Corintios capítulo 12, son para este tiempo también, son para este tiempo. Ahora, vean el versículo 8, ya miramos algunos de los otros dones en los estudios pasados. El versículo 8 dice lo siguiente: algunos por el mismo Espíritu, dice, esto es dada por el Espíritu, palabra ¿de qué? De sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Y también ahí en el versículo 8 dice que también palabra de ciencia. Vamos a ver que esos dos están relacionados entre sí. ¿Cómo trabaja este mover espiritual dentro de la iglesia de Cristo Jesús? Y no me refiero solamente a esta iglesia que está aquí, a este lugar donde nos reunimos. Me refiero a la iglesia de Cristo Jesús, todos aquellos que han sido salvos por la sangre de Cristo Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Ahora, la palabra de sabiduría es un don especial maravilloso, guiado por el Espíritu de Dios. De igual forma que los demás dones, nadie se puede apropiar de ellos. Lo mirábamos la semana pasada. Ninguna iglesia, ninguna persona puede apropiarse y decir, este don de sanidades se mueve solamente en esa iglesia y solamente esa persona lo puede hacer. No, es un mover del Espíritu de Dios especial para poder crear la fe, para que puedan creer en Dios. No en una persona, sino en Dios. Y es lo mismo, es para el don de sabiduría. ¿Cómo trabaja este don en la iglesia de Cristo hoy en día? Esta palabra de sabiduría, les decía, es un don especial. Es la habilidad cuando alguien es guiado por el Espíritu de Dios. Escuchen esto, cuando alguien es guiado por el Espíritu de Dios para ayudar a resolver circunstancias y problemas muy difíciles que el hombre no pudiera resolver. En otras palabras, es Dios usando a una persona con sabiduría de su corazón a través de su palabra para poder resolver alguna situación muy difícil. Este don de sabiduría o palabra de sabiduría resalta la sabiduría de Dios. Resalta a Dios, esa sabiduría de Dios ofrecida por el Espíritu Santo a hombres que han abierto su corazón al arrepentirse y a recibir el regalo que Él nos da en Cristo Jesús. En Proverbios, pongan una marquita ahí donde están en 1 Corintios capítulo 12, pero vayan conmigo a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Porque Proverbios fue escrito por Salomón,
Y vemos cómo Salomón no le pidió al Señor dinero, no le pidió riquezas, pero le pidió sabiduría. Y le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría a Salomón, de tal manera que Proverbios es escrito por Salomón. Y hay mucha sabiduría en esos proverbios. Les decía, y una de las cosas que les digo es que son 31 proverbios. Son 31 proverbios. Así que lean un proverbio diario, es increíble. Pero no solamente lo lean por cumplir o decir, ya lo leí. Ya cumplí con lo que tenía que. Léanlo, vuélvanlo a leer, medítenlo durante el día. Ahora, Proverbios 8, versículo 13 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es como la sabiduría personificándose, hablando. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dios habla a través de estas escrituras escritas por Salomón, guiado por el Espíritu de Dios a escribir esto, para poder personificar la sabiduría práctica para la vida cotidiana de los seres humanos. Es como si hablara la misma sabiduría. Ahora, sin una relación con Cristo Jesús y sin una relación a través de la palabra de Dios, pasar tiempo en la palabra de Dios, no hay cordura, hermanos, no hay cordura. La palabra de Dios nos dice que la cordura no habita con la insensatez. Por naturaleza somos insensatos, necios. Así que Dios quiere librarnos de ese camino que tomamos sin Dios, de poder decir, yo hago las cosas a mi manera. Dios quiere que podamos ser dirigidos a través de la palabra del Señor. La sabiduría, dice, no habita con la soberbia, con la arrogancia, con la boca perversa, con el mal camino. Los gobiernos reinan, en otras palabras, gobiernan las ciudades, gobiernan a su población por Dios. Por Dios, aunque vemos hoy en día, gobiernos hoy en día completamente diciendo, ¿qué están haciendo estos? Una insensatez increíble, pasando leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido. Eso no es sabiduría, eso es arrogancia de poder levantarse en contra de Dios. Ahora, la Biblia nos habla a tal grado de cómo Salomón usó esa sabiduría de una manera especial por Dios cuando le llevaron a aquella situación de dos mujeres que habían tenido un hijo cada una. Y una de ellas en la noche dice que se acostó y se echó sobre su hijo y lo mató, lo asfixió. Y viendo que su hijo estaba muerto, fue y lo puso en la otra mamá que estaba ahí y que tenía a su hijo y estaba dormida, y le quitó al hijo vivo y le puso al muerto. Y cuando aquella mamá se despertó para poder darle pecho a ese niño, dice que miró que estaba muerto, pero miró que no era su hijo. Miró que no era su hijo. A tal grado de que empezó la discusión, no, sí es tu hijo, no es mi hijo, este es el tuyo. Y empezó una discusión no pequeña. A tal grado de que empezaron a discutirlo tanto y llevaron el asunto al rey Salomón. Y el rey Salomón, cuando miró cómo discutían para un lado, para el otro, y era una cuestión no pequeña.
No, ese no es mi hijo. No, sí es mi hijo. No es mi hijo. El muerto es el tuyo. No, el vivo es el mío. Y esa la discusión. Y no, era una discusión interminable. A tal grado que Salomón les dijo, pongan ahí al niño. Traigan una espada. Partan por en medio al niño y denle la mitad a una y la mitad a otra. Y la que era madre dijo, no, no lo hagan, que se quede ella con él. Y la otra que no era madre dijo que lo partan, la mitad para ti, la mitad para mí. Y entonces Salomón, a través de la sabiduría dirigida por el Señor, pudo resolver aquel asunto que era imposible resolver. Que era imposible resolver. Y le entregaron, dice, entréguenle el niño a aquella mujer que dijo, entréguenselos pues, que quede vivo. La sabiduría de Dios está para el cuerpo de Cristo hoy en día, para la iglesia de Cristo hoy en día. Está ofrecida para la iglesia de Cristo hoy en día. Si recuerdan también a Jesucristo cuando le llevaron a aquella mujer que habían encontrado en adulterio y tratando de encontrar alguna falta en Cristo Jesús, le dijeron, la Biblia dice, porque hay personas que se vuelven muy bíblicos, La Biblia dice. Y de ahí la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú, Jesús? Dice que el Señor se agachó y cuando se agachó empezó a escribir en tierra. No nos dice la Escritura que escribía en tierra. Y yo creo que aquí lo vamos a agarrar. Yo creo que dijeron los religiosos. ¿Cuándo va a poder la religión encerrar al Creador del universo? Amén. Al único Dios verdadero. A nuestro Salvador Jesucristo. Su Hijo. El Hijo de nuestro Padre eterno, celestial. Y dice que estaba allí. Y ahí estaban para juzgar a aquella mujer. Era un asunto difícil. Y empezó a escribir en tierra. Y enseguida se paró y les dijo, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y se agachó y siguió escribiendo, dice la Escritura, en tierra. ¿Qué escribía? Yo personalmente creo que escribía, fulanito de tal, pensaste esto en ese momento. Porque la sabiduría, no solamente la palabra sabiduría es poder resolver un asunto, sino también va en conjunto con la palabra de ciencia, el conocer algo de alguien específicamente. Yo creo que se iban acercando los líderes, ¿no? Y se iban acercando cualquiera que quisiera apedrearla. Miraste esto, dijiste esto. Y empezaron a soltar la piedra y empezaron a irse. Los dones o los moveres espirituales de sabiduría que habla 1 Corintios capítulo 12, todos los usó Jesucristo. Ahora, pudo resolver a través del don de sabiduría, no solamente el Señor ese asunto, Salomón, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Dice que había un asunto y empezaron a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando empezaron a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, muchos gentiles se empezaron a convertir a tal grado que las iglesias de los gentiles llegó a ser mucho mayor, mucho más en número que los judíos. Las iglesias de los gentiles empezaban a crecer más y la iglesia de los judíos empezaban a achicarse. Y empezaron a decir, no es justo. Los gentiles necesitan circuncidarse. ¿Por qué no más nosotros? Y trajeron aquel asunto y decían, le decían a los ancianos de la iglesia que no era justo que solamente ellos se circuncidaran, aunque no dice con esas palabras. Empezaron a decirles a los gentiles, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, no solamente es por gracia y recibir a Cristo Jesús, le decían. Necesitan circuncidarse. Y dice la Escritura en Hechos 15,
que la cuestión que tuvieron y la contienda fue una cuestión no pequeña con ellos. Y los apóstoles y los ancianos se juntaron y dijeron que vamos a hacer este asunto. En otras palabras, cada vez que se juntaban, llegaban los gentiles, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios que tenemos a Cristo! ¡Somos salvos en Cristo Jesús! Pero los judíos decían, no, tiene que circuncidarse. Y era una cuestión no pequeña. Eran disputas interminables. En veces pensamos que la iglesia no tiene dificultades, hermanos. Somos gente que Dios nos ha rescatado, amén. Con problemas. Alguien dijo, esa iglesia es puros hipócritas. Y en veces me ha tocado decirles, todavía cabe uno más. Todavía cabe uno más. La iglesia, Dios nos toma en bruto, amén. Y va puliéndonos a través de la palabra del Señor, a través de los dones que ha establecido en Efesios capítulo 4, a través de los dones que Dios ha dado en su palabra. Primera de Corintios, a través de los servicios de Romanos capítulo 12. Ahora, cuando esa cuestión se volvió tan grande en la iglesia primitiva, dice, ¿cómo vamos a resolver este asunto? Jacobo, hermano de Jesucristo, se puso de pie y les dijo que no impusieran cargas sobre los gentiles que no eran necesarias para la salvación. Y les dijo lo siguiente, solo que se aparten de contaminación a ídolos, de imágenes. Porque detrás de las imágenes nos dice su palabra que hay demonios. 2, de fornicación. De ahogado, cuando un animal moría no podían comerlo, tenía que quedar desangrado, no podían comer el animal con la sangre. Y 3 y 4, de sangre. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y estos llegaron con este mensaje: solamente absténganse de sacrificado a los ídolos, sacrificios a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente necesitan recibir a Cristo Jesús en su corazón, porque es por gracia. Es por gracia, amén. Somos salvos por gracia. Lo que hacemos es por gracia. Pablo les dice a los corintios, dice, si alguien conocía antes sin la gracia, ya no está así. Ahora lo conozco en la gracia de Dios. Ver a los demás, hermanos, por la gracia del Señor. Ahora, eso es la palabra de sabiduría. Se resolvían asuntos difíciles dentro de la iglesia. Ahora, se resuelven los asuntos que son difíciles dentro de la iglesia cuando hay disposición de no ganar una discusión. Cuando una persona quiere ganar una discusión, no se pueden resolver, hermanos. Por eso la Escritura dice, tratar de estar bien con todos. Traten de estar bien con todos. No siempre se estará bien con los demás. No buscamos el aplauso de los hombres, buscamos, ¿saben qué? Agradar a Dios y a Cristo Jesús. Buscamos agradar a Dios y a Cristo Jesús. Lejos esté de nosotros pensar, como dice Proverbios, el que tener contento al necio, el que se ría, ¿saben qué? Se va a vivir vidas difíciles. Debemos de buscar agradar a Cristo Jesús. El don o la palabra de ciencia, no solamente la palabra de sabiduría para poder resolver asuntos difíciles, sino palabra de ciencia según el Espíritu. Ahí el versículo 8. ¿Cómo es este don de esta palabra de ciencia? Ahora quiero que podamos ver esto. Es un don sobrenatural y es la habilidad de conocer algo que solo puede venir a través de una revelación sobrenatural de Dios. En otras palabras, Dios, conociendo a la persona, le revela lo que está haciendo, pensando o diciendo. Ese es el don
de conocimiento, o la palabra de conocimiento. ¿Recuerdan cuando Jesucristo iba hacia Samaria? Tuvo que pasar por una ciudad llamada Sicar. Y Jesús dice que estaba cansado de ir caminando, se sentó junto al pozo y vino una mujer a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, dame agua. Los discípulos habían ido a comprar comida. Dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 4. Y dice que cuando estaban ahí Jesús con la mujer, cuando le pidió agua, le sorprendió porque los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Había mucho orgullo entre ambos. Pero Jesucristo era diferente. A tal grado, dice la palabra del Señor, que sucedió algo. Dijo, ¿tú siendo judío me pides que te dé agua? Y el Señor le contesta, si conocieras el don de Dios. Vean eso. Y enseguida muestra uno de los dones, el don de conocimiento. O la palabra de conocimiento. Si conocieras el don de Dios, le dice el Señor, tú le pedirías agua. Y el agua que yo doy no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la samaritana le dijo, quiero de esa agua. Y el Señor le contestó y le dijo, ve y llama a tu marido. Y le dijo, no tengo marido. Estaba en unión libre con alguien. Así que le dice el Señor, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. ¿Has dicho verdad en esto? ¡Wow! El don de conocimiento fue usado de una manera especial para poder revelarle particularmente lo que ella había tratado de llenar en ese vacío con relaciones humanas. Ese don existe para hoy en día, hermanos. El don de conocimiento es una palabra de revelación muy en particular guiada por el Espíritu de Dios para una persona en particular de algo que Dios quiere ayudar a esa persona. A través de la palabra de conocimiento, Jesús, siendo 100% hombre, recibió palabra de conocimiento. Sabemos que era Dios, pero siendo 100% hombre también, recibió la palabra de conocimiento de parte de su Padre. Por medio de su Espíritu Santo le reveló lo que ella estaba haciendo. Me daba un testimonio a alguien de hace algún tiempo. Si alguien se me acercó, se fue directo hacia mí y me dio una palabra. Y cuando se fue directo hacia mí, este testimonio me lo dio alguien hace como unos 8 años o 9 años. Se fue directo hacia mí y me dijo, ¿hasta cuándo lastimarás mi corazón? Fueron las palabras. Te he salvado eternamente. Sin embargo, veo toda la suciedad que ves cada día. Y le mostró lo que miraba y le mencionó la palabra. Por tanto, deja esa suciedad que ves, que se llama pornografía, porque vas a lastimarte y lastimarás a los demás. Agachó la cabeza. La persona que me comentaba aquello era la persona que le habían llevado la palabra. Y dice, Señor, me hizo libre. Le pedí perdón a Dios.
El Señor venía a ayudarme. Así que esa persona fue libre de ello. La palabra de ciencia es el don de conocer algo. ¿Y quién es el que conoce todo? ¿Quién? Dios. Guiado por el Espíritu de Dios, revela algo en particular a alguien para poder ayudarlo a llenar ese vacío que solo es llenado con Cristo Jesús. Así que podemos ver la diferencia de la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría, ¿verdad? Hay personas que pueden tener conocimiento, pero no tienen sabiduría para aplicar el conocimiento. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen sabiduría para poder mostrar su sabiduría de una manera práctica en la manera en que viven o hablan o se comportan. Pueden tener mucho conocimiento, sin embargo, no usan sabiduría para ser prudentes. Hay imprudencia. Conocen mucho, pero no hay prudencia. La palabra del Señor nos habla de esa sabiduría que el Señor nos da, de ese conocimiento. Y podemos ver la diferencia, les digo, podemos ver la diferencia entre sabiduría y conocimiento, y ambas están relacionadas. La sabiduría misma estaba enfrente de aquella mujer. La sabiduría misma estaba enfrente de aquella mujer y el don, la palabra de conocimiento le mostró cómo ella trataba de llenar ese vacío que tenía y cómo él estaba ahí dispuesto a ayudarla. A tal grado que fue a su pueblo de Samaria y le dijo: he encontrado al Mesías, he encontrado al que me dijo todo lo que había en mi vida. Lo he encontrado, se ha revelado a mi vida. Ese es el propósito de la sabiduría. La sabiduría personificada estaba enfrente de ella. ¿Qué área en tu vida hay que estás tan vacío, tan vacía y estás tratando de llenarlo con algo que te deja todavía más vacío todavía? Nadie me ve en esto. Nadie me ve en esto otro. Dios sí, amén. ¿Podremos escondernos de Dios? Una de mis oraciones como siervo del Señor es, igual que ustedes, siervos del Señor, siervas del Señor, es pedirle, Señor, que sus dones, que sus moveres espirituales de 1 Corintios se puedan mover en esa iglesia de una manera especial para su gloria, honra y alabanza. Que cada uno de los dones se puedan mover para su gloria, honra y alabanza. Hay personas con un vacío tremendo en sus corazones, tratando de llenar ese vacío igual que aquella mujer, igual que aquel joven rico cuando se le acercó y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Guarda los mandamientos, le dijo. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, todos los guardo, todos. Señor, no, usted no me conoce, Señor. Y entonces el Señor le dio en el clavo, en la cabeza del clavo. Le dolió donde le dolía. Ve y vende todo lo que tienes. Yo creo que cuando se acercó a él, traía una cadena de oro de esas grandotas, así como los luchadores, ¿no? Un reloj iPhone 105. ¡Wow! Sí. Las mejores ropas que traía. El camello con las pezuñas bien pulidas. ¡Wow! Ve y vende todo lo que tienes y me vienes y me sigues. Y tendrás vida eterna. ¡Wow! Y dice que entristeciéndose tanto, se dio la vuelta y se fue. Y el Señor le dijo: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Porque hay personas tratando de llenar un vacío con cosas materiales. ¿Qué vacío hay en tu vida? ¿Cómo puedes encontrar el propósito de la vida? El hijo pródigo estaba ahí.
Y de ahí salió a encontrar el propósito de la vida pidiéndole dinero a su padre, la herencia. Salió a encontrar la felicidad para darse cuenta que solamente era desperdicio de vida. Y cuando volvió dice, volveré a mi padre. Eso es lo que tenemos que hacer. El propósito de la vida es volver a nuestro Padre. Es volver con Cristo y decir, Señor, aquí voy. Usted era mi propósito de mi vida y ni siquiera me daba cuenta, Señor, que podía caminar con usted, Señor, en una ciudad llamada Cuauhtémoc, Señor, en un mes de julio, Señor, como este día 2 de julio. Y caminar con usted y gozarme en su presencia, Señor. Y he estado tratando de llenar ese vacío con felicidad. He tratado de encontrar el propósito sin, Señor, saber que lo tengo a usted, Jesucristo. Así que el don, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, estos moveres espirituales vienen con un propósito y son aplicables hoy en día. En cierta ocasión Dios le dio una palabra de profecía, que es otro de los dones que habla ahí también, ahí mismo en el versículo 10. Le dio una palabra a una persona que iba a viajar. Y le dijo, alguien vendrá y se sentará junto a ti. Alguien que se siente despreciado y sin esperanza. Alguien que está perdido. Alguien que ha desviado su vida. Se sentará junto a ti. Y estas son las características de ese varón. Así dijo. Por tanto, así dice el Señor, ve y háblale de la vida que yo te he dado a ti. Cuando se subió en el camión, se subió una persona que no tenía esperanza. Cuando llegó ahí, esa persona estaba ahí sentada, le tocó en el mismo asiento donde él se sentó. Y cuando llegó, dijo, esta es la persona que Dios me mandó. Aquella persona había deshecho su vida. Le había dado las características de palabra de profecía, le había dado esas palabras de cómo iba vestido, cómo iba a ir vestido, cómo iba a hablar específicamente. De tal manera que cuando lo miró dijo, este es. Y aquel varón de Dios dice que le dijo, Señor, este es, usted conoce todo. Ahora sí, háblale de mí. Y le habló de Cristo Jesús. Le habló de Cristo Jesús, pero también vino con una palabra de advertencia del Señor, que le había dicho el Señor. Por tanto, así dice el Señor, si te arrepientes, hoy eres salvo, mas si sigues su camino, te perderás eternamente. Este es la última oportunidad que tendrás de parte de Dios. Dios moviéndose de una manera especial. Aquel hombre recibió a Cristo Jesús. Había vivido una vida de perversidad y desenfrenada. Y Dios lo perdonó. Después me mostró el mensaje que le mandó. Porque antes no eran WhatsApps, antes eran mensajitos. Y me dijo, me estoy congregando en tal lugar. Estoy sirviendo en la iglesia y le doy gracias a Cristo por la salvación que Él me dio en ese camión donde iba. Dios conoce todo, amén. Dios conoce todo. Ahora, quiero que vean algo más, el versículo 10. A otro el hacer milagros. A otro el hacer milagros. Y la pregunta que nos hacemos hoy en día, ¿por qué Dios no hace estas señales dentro de la iglesia hoy en día? ¿Cuál es el propósito de que el Señor no haga los milagros que hacía en la iglesia de los Hechos? Yo creo que milagros siguen ocurriendo. Yo creo que Dios no tiene límites. Yo creo que a Dios no lo podemos encajonar y decir solamente trabaja de esta manera.
Hay personas, hay grupos de creyentes que no creen que los milagros puedan estar ocurriendo hoy en día. Ya nos dio el gran milagro de la salvación, amén. Ya nos dio el gran milagro de la salvación, lo cual es algo maravilloso, amén. Pero milagros siguen ocurriendo hoy en día. Milagros siguen ocurriendo hoy en día. Ahora, ¿por qué no hay milagros como había en el libro de los Hechos? Personalmente creo que la respuesta nos la da Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Dios sigue sanando, Dios sigue creando nuevos órganos, Dios sigue moviéndose de maneras especiales, Dios sigue librando a las personas de opresiones del enemigo. Pero Marcos capítulo 16 nos dice en el versículo 15, creo que esta es la razón por la cual la iglesia no ve milagros hoy en día. El Señor Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y enseguida el Señor dice algo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En otras palabras, estas señales los van a seguir a los que creen, pero la relación que hay con los milagros hoy en día tienen que ir en la relación con la gran comisión. Creo esto, que hoy en día la iglesia de Cristo Jesús ha caído en una pereza espiritual, hermanos. Pensamos que el ser cristianos es venir a la iglesia, sentarnos y devolvernos otra vez a nuestra casa. Venir otra vez, una vez a la semana y volver a nuestra casa y volver a nuestros trabajos y hacer esas, pero no existimos y pensamos que no existimos para llevar el gran mensaje que es Cristo Jesús. Creo que milagros van a ocurrir, hermanos, y creo que estamos en los últimos tiempos. Y creo que así, que en los últimos tiempos habrá un gran avivamiento, también habrá una gran apostasía, ciertamente. Pero habrá un gran avivamiento donde muchas personas se convertirán a Cristo Jesús. Ahora, los milagros ocurren no para los creyentes, ocurren para los no creyentes. Hay hijos de Dios que van tras las señales. Dios no nos mandó ir tras las señales, Dios nos mandó a predicar. Amén. Nos mandó a compartir de Cristo Jesús en el lugar donde estamos trabajando. A lo mejor no tienen que usar el trabajo, el tiempo que deben de trabajar y producir, pero cuando les están allí, a lo mejor comiendo y agachan la cabeza y dicen: Señor, bendiga estos alimentos, gracias, bendiga esta empresa, bendiga, Señor, a mi patrón, bendiga, Señor, sus vidas, bendiga a mis compañeros en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué haces eso? Porque tengo a Cristo. Cristo quiere entrar en tu vida. Y ahí en ese tiempo que tienen de su lonche, pueden compartir de Cristo Jesús. No en el tiempo de trabajo, pero en el tiempo que tienen para poder pasar ese descanso ahí mientras comen, pueden mostrar que Cristo está en sus vidas. Estas señales seguirán a los que creen. Creo que la iglesia ha dejado de evangelizar, hermanos. Creo que los hijos de Dios y las hijas de Dios han dejado de evangelizar. Ese no es la meta principal, ese es el trabajo de los líderes de la iglesia. No, es para todos nosotros, hermanos. Cada uno de ustedes es misionero de Cristo Jesús. Cada una de ustedes es misionera de Cristo Jesús. Pero es que no he ido a ninguna escuela. Usted es misionero de Cristo Jesús, ¿dónde está? Es un hijo de Dios que Dios ha enviado para poder que otros puedan ver la gran esperanza que alguien tiene y el gran perdón que Dios le ha dado en Cristo Jesús por su gracia. Y creo que cuando los hijos de Dios salgamos de nuestro lugar donde estamos, de nuestras casas, de nuestras congregaciones, a poder ir a los lugares a predicar, ¿saben qué? Vamos a ver más milagros. Señor, no sé qué hacer en ese asunto. Vea, ahí está esa persona.
Recuerdo cuando teníamos las brigadas médicas ahí en las vías del tren. Y venían tantas personas que vienen a esta ciudad con tantas cargas. Y nunca se nos va a olvidar cuando estábamos haciendo esa brigada médica. Dios, siempre orábamos antes cuando estaban atendiendo los doctores. Ponían a una persona que orara por ella, o el mismo doctor que conoce a Cristo Jesús oraba por ella. Déjame orar por ti. Compartíanos del Evangelio de Cristo Jesús. Y recuerdo en cierta ocasión a un hombre, a un joven en particular. Estábamos todos y empezó a gritar y empezó a aventar las cosas y empezó a echar espuma por la boca. Y fuimos y nos acercamos y empezamos a orar por él. Y cuando fuimos a orar por él, le digo, Señor, hágalo libre, Padre Celestial, para que le conozca como nosotros le conocemos. Y el Señor lo hizo libre a esa persona. Y los que estaban alrededor, cuando les dijimos, ¿quién quiere recibir a Cristo? Entonces los que estaban alrededor, que no eran también creyentes, levantaron su mano y dijeron, nosotros queremos recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Los milagros eran para los que no creían, porque los que ya creemos no necesitamos milagros para poder creer. Amén. Ya hemos creído al único Dios verdadero. Ya hemos creído su palabra. Ya no necesitamos que Dios nos saque del fuego para poder decir, si Dios me saca del fuego, creo en Él. No, si no me saca, gloria a Dios, como decían los amigos de Daniel. De todas maneras honraré y a nadie más serviré más que a mi Dios. Así que los milagros van en proporción en conforme salgamos a llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces habrá personas ahí enfermas que les podrán decir, déjame oro por ti. Déjame oro por ti. Señor, deme el don de sanidad en ese momento. Toque esta persona, Señor. Sánela, Señor, para su gloria y honra, Señor, Padre, que pueda ser sanada. Y en esa proporción de ir a evangelizar, las personas van a decir, ya me siento bien. Algo ocurrió con una persona aquí en la iglesia que vino al primer servicio. Le dieron un diagnóstico hace algunas semanas. Estuvimos orando por esa persona. Y esta mañana llegó y me dijo, salió negativo. Y le dije, gloria a Dios, alabado sea el Señor. El Señor es el que lo ha hecho. Es el Señor el que lo ha hecho. Dios es fiel, hermanos. Así que, iglesia, capilla, compartan de Cristo. Porque llegará el momento en que se prohibirá hablar de Cristo. Y entonces extrañaremos estos tiempos, que serán en contra de la ley establecida por los gobiernos de hoy en día, de hablar de Cristo Jesús. Háblenles a otros de Cristo Jesús, hermanos. Júntense, varones que están en sus hogares, júntense para poder orar y decir, ¿a quién vamos a hablarle esta semana? Y ustedes vendrán con el reporte, igual que los discípulos, cuando el Señor los mandó. Señor, aún hasta los demonios se nos someten. Y el Señor les dijo, no se pongan contentos porque los demonios se les someten. Estén contentos porque sus nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida han sido escritos. Así que la operación de milagros está entrelazada con la gran comisión. No trabaja sin ella. Este es un testimonio de un hermano que estando en la sierra andaba predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando estaba allí en la sierra, sintió que algo le picó. Y cuando prendió la luz, miró esta araña, esta viuda negra,
que caminaba junto a su cama. Y le dijo: Señor Jesús, usted conoce todo. Creo en su palabra, Señor, porque esto no me va a llevar a ninguna ciudad. Continuaré predicando su evangelio, Jesucristo. Si usted quiere que me vaya a través de esto, me voy con usted y me voy con gozo. Así que él, los siguientes días, siguió predicando el evangelio. Y nada pasaba. Y nada pasaba. Así como dice Marcos capítulo 16. Si tomaran las manos serpientes, no quiere decir que las van a tomar, sino por accidente pase, como le pasó a Pablo en aquella isla. Y aquel milagro que ocurrió fue para que todos en aquella isla conocieran de Cristo Jesús. El poder del evangelio tiene un poder maravilloso, hermanos. Nosotros no predicamos una religión. Nuestro Dios es más grande que cualquier religión, amén. Es más grande que cualquier religión. No encaja en ninguna religión, por eso es una relación íntima con Cristo Jesús. Y estos dones que Dios pone aquí, y estas palabras de sabiduría, esta palabra de ciencia, esta fe especial, este don de sanidades o dones de sanidades, el hacer milagros, el de profecía, y como miraremos la semana que entra, el don de diversos géneros de lengua y de interpretación de lenguas, vienen con un propósito para que la iglesia pueda tener una relación con Cristo, con Dios y con Cristo Jesús más íntima. Más íntima. Les digo esto como testimonio. Cuando vivía en Nuevo México, y cuando vivía allí en Nuevo México, nos juntábamos después de cada servicio, los miércoles, nos juntábamos en uno de los salones, y había como más de 20 personas había ahí, para poder pedir la guianza del Espíritu de Dios y ser bautizados con el Espíritu de Dios. Para ese entonces Dios había puesto en mi corazón que iba a venir a México. No sabía a qué ciudad iba a venir. Y estando ahí, alguien habló en lenguas y el que dirigía dijo: hay interpretación para esa lengua. Y no solamente eso, hubo el don de profecía en ese momento. Esos 3 moveres del Espíritu de Dios se movieron de una manera especial. Porque alguien habló en lenguas, alguien interpretó esa palabra, y la palabra que dijo: hay alguien aquí, usando también la interpretación y el don de profecía, que no es de este país, que ha tenido el deseo de servirme. Por tanto, así dice el Señor: aquí voy delante de ti. Y para mí esa palabra, cuando la escuché, no sabía si era para mí, había más personas, me quedé callado. Aquí voy delante de ti. Iré y salvaré por medio de mi evangelio a muchas personas. Nos quedamos callados, alguien más seguía en silencio, adorando al Señor, otro cantándole al Señor un canto ahí al Señor. Dice: ahí está esa persona aquí, está esa palabra que llegó, está esa persona aquí. Y volteando todos a ver quién era. Vamos a seguir cantando, dijo la persona que dirigía. Y levanté mi mano y le dije: yo soy esa persona. Dentro de un mes me voy a mi país a hablarles de Cristo Jesús. El don de profecía, hermanos, se había manifestado. Es para hoy en día. Es para hoy en día. Dios conoce todo. Y esos dones no solamente son para ciertas personas que son más espirituales, no, son para todos que le dicen: Señor Jesús, aquí estoy. Quiero ser usado por usted. Quiero que usted me use, Señor.
Y son moveres temporales específicos por medio del Espíritu Santo para ciertas personas en particular, para poder mostrarles y para poder llevarlos a que crean en Él. Una vez más, y quiero terminar con esto, los milagros no dan fe al creyente. Hay creyentes que dicen, necesito milagros para poder creer más en Cristo. No. Dios pasa una sesión completa de Éxodo y Números para mostrarnos que los milagros no dan más fe. Ellos miraron el Mar Rojo abrirse. Ellos miraron que el maná descendía a cada mañana y comían cada mañana. Ellos miraron cómo es que cuando serpientes los mordían solamente podían mirar aquella serpiente de bronce clavada en ese madero y podían vivir, y el veneno no tenía efecto sobre sus cuerpos. Ellos miraban cuando la tierra se abría y tragaba la rebeldía de personas que iban contra Dios. Ellos miraron cómo durante el día los cubría esta nube y durante la noche los alumbraba esta pilar de fuego. Ellos miraron los milagros y cuando llegaron a la orilla de la tierra prometida dijeron, no podemos entrar. Hay gigantes allá adentro. Los milagros no les dieron más fe para creer. Así que los milagros, en veces pensamos que nos van a dar más formas para creer, más fe para creer en Dios. No. Lo que nos da la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pasar tiempo en la palabra de Dios. Al pasar tiempo en la palabra de Dios y decir, Señor, yo le creo a usted, yo creo, Señor, que estos dones se van a mover en diferentes personas. Y quiero que vean que no es estos dones o estas moveres espirituales, no es de una persona se puede apropiar de ellos, ninguna iglesia se puede apropiar de ellos. Son moveres del Espíritu de Dios según Él quiere hacerlo. ¿Para quién? Para la gloria y honra de Dios Padre y de Cristo Jesús. Pero creo en esos dones, creo en esos moveres espirituales. Para la iglesia hoy en día, creemos como iglesia. El don de profecía, creo que muchos no lo han aceptado por los falsos profetas de hoy en día o los pseudo profetas de hoy en día. Personas que dicen, el profeta va a hacer esto, va a ocurrir estas cosas. Y ahí van los creyentes buscando las señales en vez de que las señales los sigan a ellos. Dios nos guarde andar buscando señales, hermanos. Dios nos mandó a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando oramos por aquellas personas que están enfermas o aquellas personas que a lo mejor pueden estar endemoniadas o aquellas personas, o puede ocurrir cualquier otra cosa, ¿saben? Entonces Dios se muestra de una manera especial y los hace libres para testimonio de ellos y de los que los ven. Hoy en día hay personas que no creen en esos moveres del Espíritu de Dios, estos moveres espirituales, por los abusos que ha habido. Y cuando escuchan profecía, se eriza su corazón. No, yo no creo en eso. Dios se mueve hoy en día, hermanos. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor dijo en Joel, esto ocurrirá en los últimos días. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una palabra del Señor para nosotros en estos últimos tiempos. La semana que entra vamos a ver los los últimos dos, que es el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Pídanle al Señor, lean su palabra. Miren, como iglesia nos comprometimos, ¿verdad? A leer la palabra, ¿cuándo? ¿Todo qué? Todo este año 2023. Lea la palabra. No, pues que no tengo tiempo. Lea la palabra. Deje a un lado los medios sociales. Lea la palabra de Dios e incluso escúchela. Escuche la palabra de Dios.
La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. No necesitamos milagros para creer en Dios, pero hay personas que Dios hará milagros para que otros crean en Él y sean salvos. Dios se mueve de esa manera. Padre Celestial, le queremos dar gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Dios mío, por que nos permite estar aquí, Señor. Y gracias, mi Dios, porque estos 9 moveres espirituales que se mencionan en 1 de Corintios capítulo 12, Señor, no son, Señor, o no fueron para cierto tiempo, son para su iglesia hoy en día. Pero guarde, Señor, de que alguien, Señor, pueda sentirse especial, mejor que los demás. Guárdenos, mi Dios, en humildad, Señor. Y que siempre, Señor, podamos tener el corazón para humillarnos delante de usted. En el nombre de Jesucristo le pedimos, mi Dios, de su guianza. Gracias le damos, Señor, y gracias le damos, Señor, por su Espíritu Santo. Espíritu Santo, como usted quiera dar estos dones, Señor, en esa iglesia, Señor. Mire ahí sus siervos y siervas, mi Dios, que han creído en usted. Y Señor, no queremos solamente venir, sentarnos e irnos. Queremos cumplir lo que dice su palabra, Señor, en Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Por tanto, vayan a toda criatura y prediquen el Evangelio, las buenas noticias. Y si nos encontramos con alguien que está enfermo, es una oportunidad para nosotros de poder decir, déjeme oro por usted. Y si es la voluntad de Dios, el don de sanidades se manifestará en su cuerpo en este momento. Padre Celestial, gracias le damos, Señor. Reciba la gloria y la honra.